esenciales que vamos a ver que son compuestos químicos que se caracterizan por su olor fuerte que generalmente uno siente por ahí. Bueno, en este caso lo que se dice es que los aceites esenciales, o lo llaman también aceites volátiles, ¿ya? Tiene ambos nombres. Yo puedo hablar de aceites volátiles o de aceites esenciales. En realidad esta parte ya un poquito ya lo hemos visto en la parte de biosíntesis, ¿no? Entonces los aceites esenciales, en realidad su uso no es reciente. Su uso siempre viene desde épocas muy antiguas. Siempre se han utilizado los aceites esenciales, a pesar sin saber qué eran los aceites esenciales, ¿no? Pero se venían utilizándose por sus diferentes propiedades medicinales y también por ese fuerte olor que generalmente uno puede percibir, ¿ya? Siempre se ha venido utilizando, ¿ya? Y dice, no, las esencias han sido utilizadas desde épocas antiguas, especialmente como medicina. En el caso de los egipcios, de los griegos, chinos, indios, americanos, todos han venido utilizando. Y sin saber que era un aceite esencial. Pero sí se sabía por el olor fuerte que tiene y algunas propiedades medicinales que podía tener. Y de hecho, todavía nosotros hoy día seguimos utilizando bajo esa línea, seguimos utilizando. Por ejemplo, algunos aceites esenciales que se utilizaban, por ejemplo, en esa época, y seguimos hoy utilizando generalmente en el tratamiento de ciertas enfermedades, que son conocidos más que todo como aromaterapia y en masajes, ¿no? Eso, aromaterapia, entonces antes siempre se utilizaba y hoy en día nosotros seguimos utilizando. A lo menos en esta época de pandemia, y yo diría que quizás todos han hecho aromaterapia, todos han hecho. ¿Y en qué consiste esa aromaterapia? Y lo que han hecho es, generalmente han hecho hervir agua y han puesto un montón de hierbas, principalmente eucalipto, ¿no? Y aparecía, o sea, entonces, cuando uno pone al agua caliente el eucalipto, significa que el aceite, cuando está en estado de vapor, es soluble. Entonces, el vapor a medida que va evaporándose, entonces entra a las vías respiratorias, ¿no? Donde ahí uno generalmente lo eliminamos todos los microorganismos o las bacterias o virus que podía tener en las vías respiratorias. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos aromaterapia. O también generalmente también utilizamos en las saunas, no sé si yo sé que todos conocen las saunas, principalmente en sauna, ya en las saunas que generalmente se utilizan también, igual las plantitas, ¿no? En diferentes partes de la plantita donde sale el vapor, ahí se ponen las plantitas. Entonces esas plantitas, el vapor, entonces lo disuelve el aceite esencial, entonces en forma de vapor, como aparte de ese aceite volátil que hemos visto, entonces en todo el ambiente de la sauna, mezclado con el vapor, está llenito. Entonces, y eso es lo que generalmente nosotros aspiramos, ¿no? Y entonces ahí es donde entran también los aceites esenciales a nuestro organismo, pero en este caso es con la finalidad siempre de eliminar algunos microorganismos o algunos tipos de enfermedades de las vías respiratorias. Eso hoy en día seguimos utilizando. Y antes igual se utilizaban. También se utilizan también en hacer algunos masajes. Bueno, nosotros quizás no tanto hemos visto masajes, pero por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún resfrío o en la garganta, que generalmente a veces las mamás ese ratito agarran mentizán y le pasa la garganta, flota, ¿no? Empieza a frotar, a hacer masajes, ¿no? Eso es lo mismo. Y en el mentizán, ¿qué es lo que tenemos? El aceite esencial de menta y aparte de eso tiene aceite esencial de eucalipto, ¿no? Entonces, el aceite esencial que antes se utilizaba hoy en día seguimos utilizando. Principalmente, entonces, generalmente se utilizaba para
evitar el crecimiento de cualquier tipo de microorganismo, como antiséptico, algo así. Bueno, antes, aparte de utilizar, pues, en aromaterapia, hoy también se utilizaba en algunos sahumerios religiosos. Bueno, nosotros no hacemos mucho esos sahumerios, por ejemplo, aquí en el oriente, ¿no? Los sahumerios más se hace en el occidente, ¿no? Pero antes se usaba en las iglesias, se hacían, ¿no? Los sahumerios. Y más que todo esos sahumerios, ¿en qué consistía? ¿Para qué era? Para desinfectar el ambiente. ¿Ya? Para desinfectar el ambiente, porque no se olviden que los aceites esenciales tienen actividad antiséptica. Y entonces, ambientes que podían estar contaminados, o qué sé yo, entonces se hacían sahumerios, ¿no? Como en este caso lo hacen en el interior, ¿no? ¿Viste? Entonces, en lugares de cultos y oraciones, dice, estamos hablando entonces de las iglesias. Bueno, antes también se utilizaba para embalsamar montes, eso para conservar generalmente las personas muertas, para que no haya un proceso de desintegración. Bueno, quizás lo más importante y donde el aceite esencial tiene mayor uso, que si quieren llamarle, donde uno puede hacer buenas ganancias, es en la industria de perfumería. Ya antes igual se utilizaba. Por eso dice, es un negocio muy difundido y muy valorado. Entonces, antes igual se utilizaban estos perfumes y de hecho los aceites esenciales, todos los perfumes a base de aceites esenciales. Y entonces que uno de los usos más importantes de los aceites esenciales, los aceites volátiles, en la industria de perfumería. ¿Ya? Entonces, para eso antes también se utiliza, hoy en día sigue utilizándose. Hasta esa época, nadie no sabía que ¿qué eran los aceites esenciales? Que tenía ese aceite para que puede curar, o que tenía ese aceite esencial que tenía y que daba ese olor fuerte a perfume. Generalmente la mayoría de los aceites esenciales son de olor agradable. Son pocos los que tienen un olor desagradable. En la mayoría son de olor agradable. Por eso es que justamente se utiliza en la industria perfumería. ¿Ya? Entonces, decía, a partir del siglo XIX, Napoleón ha hecho un decreto donde dice que identifique cuáles son sus compuestos químicos o qué compuestos químicos son responsables de esos olores agradables que se utilizan en la industria de perfumería o en los medicamentos. Recién a partir de eso, entonces estudia qué es el aceite esencial, ¿ya? De qué están constituidos. Bueno, según en base a estos estudios, ¿qué son los aceites esenciales? Entonces, los aceites esenciales es una mezcla compleja de muchos compuestos químicos, generalmente olorosos. O sea, el aceite esencial de eucalipto, por decir, o cualquier eucalipto, no es un solo compuesto químico. Son varios compuestos químicos. Por eso se dice es una mezcla compleja, que está constituida de varios compuestos químicos en diferentes proporciones. Ya por eso es un aceite esencial, por ejemplo, que se desarrolla en Cochabamba, no es lo mismo que se puede desarrollar, por decir, en Valle Grande, también hay eucalipto, por decir. A pesar de que son las mismas plantas, pero se supone, puede ser que tengan los mismos compuestos, pero tienen en diferentes proporciones. Y eso hace que tengan diferentes olores. ¿Ya? Por eso es que los perfumes fácilmente no es fácil sacar el mismo olor. Cambia muy rápido y eso está en base a las proporciones de los compuestos. Lo que sí tenemos que entender, los aceites esenciales no se trata de un solo compuesto. Es una mezcla de varios compuestos químicos.
por decir, entre 10 a 50 compuestos. ¿Ya? Y generalmente, ¿de dónde se obtiene esos aceites esenciales? Se obtiene a partir de las plantas aromáticas. Generalmente todas aquellas plantas, fácil a veces percibir con el olfato. Ya, no sé, cuando va por los árboles de eucalipto se siente el olor. Bueno, o cuando se acerca, digamos, a un pino, igual se siente el olor. Cuando usted se acerca a cedrón, igual. O cuando hay unas plantitas que es jazmín, que por ahí siempre, pues eso sí huele a una cuadra. Y el olor es bastante agradable y es fuerte, ¿no? Entonces, ¿de dónde se obtienen los aceites esenciales? De las plantas aromáticas, que es fácil de identificar o detectar con el olfato. Bueno, aunque nosotros hemos dicho los aceites esenciales, bueno, se supone que tienen que tener un aspecto aceitoso, ¿no? Como ya lo estamos diciendo en su nombre, aceites esenciales. Entonces, estos aceites generalmente a temperatura ambiente se evaporan, ¿ya? Se evaporan. Por eso a veces, en algunos casos, por ejemplo, el eucalipto cuando está fresquito tiene más olor que cuando está seco. En realidad, cuando está seco, muy poco tiene el olor. Porque ya durante el proceso de qué tiempo está, lo tenemos por ahí, entonces se va a evaporar. Entonces, por eso se dice un aspecto aceitoso y fácilmente se evapora, por eso es lo que llamamos aceites volátiles. ¿Ya? No es lo mismo, porque en la anterior clase hablamos de aceites fijos. Los aceites fijos habíamos mencionado que generalmente son los aceites que todos los días consumimos, ¿no? Que el aceite de soya, aceite de girasol, aceite de... Los dos son aceites. A uno lo llamamos aceites fijos y al otro lo llamamos aceites volátiles o aceites esenciales. Se supone que sus compuestos químicos de los cuales también son diferentes. Nada que ver uno con el otro. ¿Ya? Y eso ya lo hemos visto también en la parte de biosíntesis. ¿Cuál es la diferencia en sus componentes químicos? Un aceite fijo y un aceite esencial o aceite volátil. Generalmente, ¿cuánto hay de aceite esencial en una planta? En realidad, casi en todas las plantas las cantidades de aceites esenciales son mínimas, son poquitos son los que hay. Y si usted dice, ahí son menores a 1%, aún menores a 1%. Ya, por ejemplo, de 1 kilo de hoja puedo yo obtener, por decir, si uno dice 1%, más son 10 mililitros. Quizás menos, como dice ahí, menores a 1, es menor de 10 mililitros, de 1 kilo. ¿Ya? Con la excepción, dice, de aceite del eucalipto. El eucalipto es lo que tiene más. ¿Ya? El eucalipto puede variar dependiendo, ¿no? El eucalipto donde se ha desarrollado y en qué momento ha sido recolectado la planta, entonces puede variar entre esos dos valores. Y el que tiene más es el clavo de olor, que puede tener hasta 15%. ¿Ya? Por eso el clavo de olor que a Estados Unidos siempre huele a clavo de olor, por más que esté seco. Algunas características comunes que tienen entre ellos. Entonces, ahí lo que dice, los aceites esenciales son diferentes en su composición química. ¿Ya? Principalmente si son de diferentes plantas. No es lo mismo aceite esencial de menta, que es la planta menta, la planta de eucalipto o la planta de cedrón o cualquier otra. Se supone son diferentes olores. Y si son diferentes olores, significa son diferentes compuestos químicos tienen. Por más hemos dicho que sean de la misma planta, si se han desarrollado en diferentes lugares, ya la intensidad del olor no es lo mismo. Que no es lo mismo, porque si no cambian los compuestos químicos, por eso cambia, hemos dicho, en la proporción de esos compuestos. Entonces dice, dependiendo de la planta, de dónde proviene, depende pues, de qué planta. Sin embargo, tiene algunas propiedades físicas en común. Hay algunas propiedades físicas que son parecidos. ¿Ya? Estado físico.
Pues ya lo hemos dicho, todos los aceites esenciales a temperatura ambiente son líquidos, son volátiles, ¿no? Pero a temperatura ambiente generalmente son líquidos. ¿Ya? Eso hemos visto, son líquidos, por ejemplo, bueno, ¿dónde han visto aceites esenciales ustedes? Por ejemplo, al pelar la naranja o la mandarina, ¿no? Ustedes ahí, en el momento que están pelando, ahí escurre, ¿no? El aceite. Entonces, eso es el aceite. Y es líquido, no es sólido, tampoco es gaseoso, pero poco a poco se va. El olor, generalmente, hemos dicho, la mayoría tienen un olor agradable y son muy pocos que tienen un olor desagradable. El sabor, la mayoría son ácidos, ¿ya? Y picantes. El color, el color también todos son parecidos. No podemos diferenciar por el hecho de que viene de eucalipto o de menta, los colores son diferentes, pero tienen casi el mismo aspecto, el mismo color. Dice. Generalmente son incoloros o ligeramente medio amarillos. Tiene más o menos medio amarillentos, ¿ya? Pero todos tienen ese color, todos los aceites esenciales. Pero siempre hay algunas excepciones. En este caso, el aceite esencial de la manzanilla. El aceite esencial de la manzanilla es de color azul intenso. O sea, el aceite de manzanilla eh, es más intenso que el color de los masites, el olor del más. Aunque del más su bandera es más bajita. Es que del aceite esencial, el color del aceite esencial de la manzanilla es más intenso. Seguramente nunca no lo han visto, ¿no? El aceite esencial o alguna vez lo han obtenido de la manzanilla. Y el color es color bien intenso azul, azul bien intenso. ¿Ya? Eso es esa es una excepción. Por eso es generalmente, por el color que tiene azul intenso, el compuesto químico que tiene el aceite esencial de la manzanilla se llama azuleno. Viene del color. Solubilidad. Generalmente los aceites ya sabemos que no son solubles en agua. Eso ya sabemos. ¿Ya? Pero es soluble en vapor, vapor del agua. Y justamente porque es soluble en vapor de agua, generalmente el aceite esencial se extrae con vapor de agua. ¿Ya? Pero en agua, digamos que está líquido, generalmente no son solubles. Pero sí es soluble en vapor de agua. ¿Ya? Entonces, son solubles en solventes apolares. Por ejemplo, puede ser éter de petróleo, gasolina, hexano, sí, ahí en eso son solubles. Y fácilmente podemos deducir por qué son solubles en eso. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de biosíntesis que hemos visto, los compuestos químicos que son los monoterpenos y los esquiterpenos, la mayoría eran hidrocarburos, ¿no? Y esos hidrocarburos son solubles en solventes apolares. ¿Ya? Pero son poco solubles en agua. Poquito se disuelve en agua. Pero ese poquito que se ha disuelto en el agua hace que sea suficientemente, ahí dice, aromatizar la solución. O sea, uno siente bien fuerte el olor en el agua, como si hubiera sido aceite esencial. Dice suficientemente o suficiente para aromatizar una solución acuosa. Me parece que en orgánica uno con no sé si es con la Soledad, no sé con quién, hace extracción de aceites esenciales. En realidad no extraen aceites esenciales. Lo que obtenían era una solución aromatizada. Porque para que sea aceite esencial tiene que tener un aspecto aceitoso. ¿Ya? Y es poquito lo que se obtiene. Y lo que han hecho en la mayoría de los casos lo han hecho hervir nomás y es clavo de olor, eucaliptos, lo han hecho hervir en el agua.
Pero a pesar de que el aceite no es soluble, pero poquito es soluble, muy poco soluble, pero eso hace que esa agua, esa solución acuosa, su olor sea fuerte. ¿Ya? No sé si alguna vez ustedes han comprado o no compran como saborizantes, por ejemplo, de Telch, por ejemplo. Vienen así unos frasquitos chiquititos de 10, 5 ml, que vale 10 pesos, 5 pesos, vale eso, ¿ya? Que hay esos frasquitos de 10 a 5 ml y se compra. En realidad, eso se vende como aromatizantes, ¿no? Pero no son aceites esenciales. Unos compran como aceites esenciales, pero no son aceites esenciales. Los aceites esenciales cuesta caro, ¿ya? Pero esas esencias se utilizan, ¿no? Para dar sabor, digamos, a los diferentes licores, por ejemplo, uno puede utilizar. Utiliza. Densidad. La densidad también es muy importante conocer de los aceites esenciales. La mayoría de los aceites esenciales, su densidad es menor a 1, ¿ya? ¿Qué significa menor a 1? Generalmente hemos estado mencionando que los aceites esenciales generalmente se extrae con, no se puede extraer con éter de petróleo, ¿ya? Pero no se extrae con éter de petróleo, después más adelante vamos a hablar en la extracción. Pero generalmente siempre se extrae con vapor de agua, ¿ya? Con vapor de agua, porque hemos dicho el aceite es soluble en vapor de agua, ¿ya? Entonces, la extracción se hace con vapor de agua. Entonces, hemos dicho el agua que está líquido con el aceite no se mezcla. Eso es lo que hemos dicho. Entonces, sí, en estado gaseoso sí se mezcla. En el momento que ese estado gaseoso es una mezcla aceite y vapor, una vez cuando se condensa o se hace a través del refrigerante, se vuelve líquido. Y en el momento que se vuelve líquido, entonces se separa agua y el aceite. Y nosotros estamos acostumbrados a ver que el aceite siempre flota. Eso a lo menos, eso lo vemos nosotros. Y principalmente en las comidas, en la sopa que uno cocina o cualquier otra cosa, vemos siempre, ¿no?, que el aceite está flotando, ¿no? Sí. Entonces, por eso siempre creemos que el aceite flota. Pero flota porque la densidad es menor a 1. O sea, significa la densidad del agua es 1. Si es menor, entonces significa que es más liviano. Entonces, por eso flota. Entonces, en la casa, digamos, cuando voy a extraer con vapor de agua y cuando voy a recondensar, entonces voy a esperar siempre que el aceite esté flotando. Voy a esperar, siempre uno va a esperar eso. Pero no siempre va a ocurrir eso, depende de la densidad. Por eso dice, esta que tiene una densidad menor a 1, permite que flota en el agua. Pero también hay aceites esenciales que su densidad es mayor a 1. Y si la densidad es mayor a 1, entonces no va a flotar, más bien se va a hundir abajo del agua. Como burbujitas se va a hundir. Por ejemplo, ese es el caso del aceite esencial del clavo de olor, de la canela. ¿Ya? Entonces, generalmente estos hacemos la extracción de aceite esencial en el laboratorio, nosotros hacemos, bueno, en la materia, ¿no? Pero a veces no, por eso a veces para extraer, uno tiene que hacer una revisión bibliográfica un poquito. Si el aceite esencial de esa planta del cual yo quiero extraer, por decir de cedrón, su densidad es mayor a 1 o menor a 1. Si es menor a 1, entonces cuando voy a extraer con vapor de agua, voy a esperar que esté arriba, que flote arriba. Y si es mayor a 1, entonces tengo que esperar que se asiente abajo. Porque a veces algunas personas, entonces cuando es mayor a 1, entonces baja como burbujas y nunca no se va a juntar arriba, nunca no va a flotar. Entonces a veces uno dice, no, esto no tiene aceite. No es que no tenga aceite, sino la cuestión está esperando en un lugar equivocado. Es muy importante entonces la densidad en la extracción. Igual la solubilidad también es muy importante.
Estabilidad. Generalmente los aceites esenciales son muy inestables. Son muy inestables, son facilitos se descomponen. ¿Ya? Principalmente en presencia de la luz o en presencia del oxígeno, de humedad en el caso del agua, o a temperaturas altas. ¿Ya? Generalmente facilito, de un día a otro día se descompone. ¿Ya? Por eso, más adelante vamos a ver, una vez cuando se extrae el aceite esencial, qué tratamiento se debe hacer. Pero son facilitos de que se pueden descomponer. Bueno, todos los aceites esenciales tienen actividad óptica. Eso significa que fácilmente yo puedo identificarlas y de a través de rotación óptica, a través del polarímetro que ustedes ya conocen. Entonces yo puedo ver fácilmente el ángulo de desviación del plano polarizado y a través de ese ángulo del plano polarizado también puedo ver la calidad del aceite. ¿Ya? Pero sí, todos los aceites esenciales hacen rotar el plano polarizado. Esas son algunas de sus propiedades físicas en común que tienen entre todos los aceites esenciales. Constituyentes químicos. ¿De qué están constituidos? A pesar de que nosotros ya en la parte de biosíntesis ya lo mencionamos. Solamente lo que voy a hacer es volverlo a repetir. Bueno, los principales constituyentes químicos de los aceites esenciales corresponden a 3 grupos de compuestos químicos. 3 grupos de compuestos químicos están en los aceites esenciales. Los derivados terpénicos, que eso es lo que hemos visto, ¿no? Dentro de los derivados terpénicos están los monoterpenos y los sesquiterpenos, no se olviden. De ahí tenemos también otro grupo, los fenilpropánicos, que eso no lo hemos visto por si acaso en biosíntesis. Pero los fenilpropánicos generalmente son aquellos que tienen anillos aromáticos, tienen por lo menos un benceno en su estructura. ¿Ya? Y hay otros derivados de otros compuestos químicos. Pero esto vamos a ver en detalle. Entonces, derivados terpénicos. ¿Ya? Entonces dice, la mayoría de los aceites esenciales o el 90% de los aceites esenciales están constituidos de monoterpenos y sesquiterpenos. Y ya en la parte de biosíntesis hemos mencionado que los monoterpenos principalmente están constituidos de 10 átomos de carbono y los sesquiterpenos están constituidos de 15 átomos de carbono. Entonces, esto es un grupo de compuestos químicos que constituyen los aceites esenciales. Entonces, algunos monoterpenos más importantes, a pesar que también en biosíntesis ya lo hemos visto, algunas estructuras de algunos tipos de monoterpenos. Entonces, ahí tenemos el mirceno, pues si ustedes se fijan, esto es un hidrocarburo. Solamente está constituido de carbono e hidrógeno. Ahí tenemos el limoneno, que también es otro hidrocarburo. Por eso es lo que vos mencionas, son solubles en éter de petróleo. Yo puedo mirar la estructura y yo sé en qué es soluble. No necesita a veces que alguien se lo diga en qué es soluble. Entonces, mira la estructura, uno sabe en qué es soluble. De ahí también tenemos el alpecimeno. De ahí tenemos alfapineno. Ahí tenemos betapineno. Y este es un alcohol, por si acaso. Esto es linalol. Entonces, si ustedes se fijan, estos son todos los monoterpenos. Y la mayoría son hidrocarburos. A excepción de esto último que estamos viendo, es un alcohol. ¿Ya? Estos son entonces algunos tipos de monoterpenos. Ahí tenemos otros monoterpenos, que es también otro alcohol,
que en este caso es mentol, timol, tiene eso, es un aldehído, un citral, tiene un grupo cetónico, mentona, tenemos alcanjor, y este es el eucaliptol, o 1,8-cineol, que es lo mismo, por si acaso. Entonces, todos estos son los monoterpenos. Entonces, y generalmente en los aceites esenciales, que vuelvo a repetir, no se encuentra, el aceite esencial no está constituido de un solo tipo de monoterpeno. Es una mezcla de varios tipos de monoterpenos. Por ejemplo, en el caso, digamos, de menta, en la planta de menta, varios son los compuestos monoterpenos que tiene, pero el que se encuentra en mayor cantidad es el mentol y la mentona. ¿Ya? Esos los dos componentes son los que se encuentran en mayor proporción. Por supuesto, hay otros componentes, pero se encuentran en menor proporción. ¿Ya? De ahí tenemos algunos sesquiterpenos también. Bueno, los sesquiterpenos ya lo hemos dicho que tienen generalmente de 15 átomos de carbono. Esto le llama el bisabolano. De ahí tenemos el camazuleno, que en realidad los dos se encuentran en la manzanilla. El agua bisabolano y el camazuleno es lo que hay en la manzanilla, es una mezcla. ¿Ya? Y alfa-bisabolol también hay en la manzanilla. Los tres componen, los tres sesquiterpenos hay en la manzanilla. Pero lo que más abunda es el camazuleno. Y después viene alfa-bisabolol, después viene bisabolano. Entonces son mezclas. Pero de toda esa mezcla hay uno que se encuentra en mayor proporción. ¿Ya? Entonces esos son algunos de los monoterpenos y sesquiterpenos que yo puedo encontrar en los aceites esenciales, dependiendo de qué planta proviene. ¿Ya? El otro grupo de los aceites esenciales tenemos los derivados fenilpropánicos. Los fenilpropánicos son anillos aromáticos que tienen por lo menos un anillo de benceno. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, son compuestos químicos que se forman siguiendo la ruta de ácido chiquímico, no se olviden. Todos los compuestos químicos que se fueron siguiendo el ácido chiquímico por lo menos tienen un anillo aromático. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el anetol, que es el componente principal del aceite esencial de anís. ¿Ya? Ahí tenemos eugenol, ¿ya? Que es el principal componente del aceite esencial de eugenol del clavo de olor. ¿Ya? De ahí tenemos el cinamaldehído, que es el componente principal de aceite esencial de la canela, ¿no? Fenilpropánico, ¿a qué lo llamo fenilpropánico? Fenil se debe al anillo aromático. Bueno, propano es debido a esos 3 átomos de carbono, una cadena de 3 átomos de carbono. Entonces, propano significa 3, butano 4, no sabe qué es. Entonces ahí se llama el anillo aromático, como si yo lo leo como radical, entonces fenilpropano. Entonces todos estos tienen, por lo menos hemos dicho ese, un anillo aromático. Ya tenemos estragol. Estragol también puede encontrar también el mismo clavo de olor, también puede encontrar. Por eso hemos dicho los aceites esenciales no solamente están constituidos de un solo tipo de, en este caso, de compuesto químico, sino son varios.
Y aquí tenemos la vainillina, o la vainilla que generalmente se utiliza como saborizante. Ahí tenemos safrol, que también puede encontrar en el pino. Le tenemos aquí apiol, que eso es lo que generalmente no encontramos en el apio. Lo también encontramos en perejil, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, los perejiles pues, tienen un sabor. Quizás no son tan agradables como los otros, como las rosas, todas cuestiones, ¿no? Pero el apio más que todo es para dar sabor a las comidas. Pero todos son compuestos aromáticos, porque tienen ese olor. En algunos casos, los olores son bastante agradables, en algunos sí mucho, y los olores son ya menos agradables. Entonces, hasta ahí hemos visto dos grupos de compuestos químicos. Los aceites esenciales, vuelvo a repetir, podría estar constituido de un grupo que corresponde a los derivados terpénicos, que están monoterpenos, sesquiterpenos. Y los derivados fenilpropánicos, que son aquellos compuestos que tienen un anillo aromático. Y hay otros que quizás no son tan importantes, pero sí es bueno mencionar los compuestos alifáticos. En este caso son alcoholes de cadena abierta. Por ejemplo, 2-hexanol, hexenol, ¿ya? Son alcoholes, son estos. Por eso de compuestos alcohólicos de cadena abierta. 2-hexenol y esto debe ser 3-hexenol, ¿no? También hay otros derivados de cumarinos. Cumarinos hemos mencionado nomás como un grupo de compuestos químicos. En esto es berganteno. ¿Ya? Pero estos ya no tienen ese olor agradable o fuerte que nosotros podemos percibir como el caso de los otros. De ahí tenemos también los compuestos azufrados, que en este caso, isotionasato de alilo, con el caso del disulfuro de alilo. Estos compuestos generalmente corresponden, digamos, uno de los componentes que también tiene olor fuerte es, por ejemplo, el ajo, la cebolla. Entonces, generalmente ese olor se debe a estos compuestos químicos, isotionato de alilo, disulfuro de alilo. Entonces, esos son los olores que generalmente tienen, pero son compuestos azufrados. Por eso estoy viendo como otros componentes. Y en este caso de la cebolla, quizás el olor ya no es tan agradable, como el caso, digamos, igual que del ajo. También hay compuestos nitrogenados, como el caso de metilamina. Metilamina. También puede tener etilamina. ¿Ya? Entonces, estos son generalmente olor a pescado. Y saben bien que el pescado igual huele fuerte, pero ya no son agradables, ¿no? Entonces, estos componentes generalmente ya no utilizan para nada. Generalmente más se utiliza todos aquellos aceites esenciales que tienen un olor agradable. Pero no significa que no hay otros. Tiene otros componentes químicos, ¿no? En esta parte generalmente yo le pregunto indicar los compuestos químicos que tienen los aceites esenciales y dar un ejemplo de cada uno. O pregunto, ¿no? ¿De qué compuestos químicos están constituidos los aceites esenciales? Y dar un eje. Entonces, aquí ustedes tienen que resumir, o sea, repetir, o lo más resumido, nada más, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que decir? Lo que tienen que decir es que los aceites esenciales están constituidos de 3 grupos de compuestos químicos. Derivados terpénicos, a los cuales corresponden monoterpenos. Ejemplo, un monoterpeno. Un ejemplo de un monoterpeno, dígame a ver si me están atendiendo.
Alfa-pineno. Solamente se acuerdan del pino o de la menta, de eucaliptol, todo lo que nosotros tenemos algo en común que siempre hemos visto. Entonces eso no necesitamos, y es saber de memoria, ¿no? Solamente relacionamos con la planta, nada más. Entonces, un ejemplo puede ser alfa-pineno, beta-pineno, eucaliptol, o menta, o mentol, no sé, algo, lo primero que se acuerda. Ya un ejemplo de un sesquiterpeno, lo que más conocemos es de la manzana y del Kama Sutra, ¿no? Y el otro grupo son derivados fenilpropánicos. Un ejemplo de fenilpropánicos, lo que más se acuerden, no sé, lo que quizás me pueda acordar es de clavo de olor, que es el eugenol. Yo me puedo acordar de apio, que es apiol. O de la canela, el ácido cinnamomaldehído. O de anís me puedo acordar que es, mejor dicho, anetol. Eso ya depende. Y aquí, derivados de otros componentes, cualquier de esos me pueden indicar. Un compuesto alifático, derivados de cumarina o compuestos azufrados, no sé. Pero más o menos eso es lo que ustedes tienen que tener claro de qué compuestos químicos están formados los aceites esenciales. Por ejemplo, yo en estos otros derivados de otros componentes es fácil de acordarse de anís, mejor dicho, de ajo o de la cebolla, ¿no? Aunque los nombres no son fáciles de acordarse. Esos son los componentes de los aceites esenciales. Distribución, ¿dónde puede encontrar? ¿En qué plantas puede encontrar? ¿Ya? Los aceites esenciales son biosintetizados por las siguientes familias de plantas. No solamente forman una sola planta, solo forman varios tipos de plantas. Las plantas que pertenecen a la familia de las lamináceas. Y a esta familia de las lamináceas pertenece menta, melisa y lavanda. O sea, estoy mencionando solamente los que más importantes. No los voy a mencionar tampoco todas las plantas. Ahí tenemos plantas que pertenecen a la familia de las asteráceas. Ahí pertenece la manzanilla. De ahí tenemos las rutáceas. A la familia de las rutáceas generalmente pertenecen todos los cítricos. Todas las que son naranjas, mandarinas, los limones, todas cuestiones. Saben bien, todo eso tiene un olor característico a los cítricos, ¿no? De ahí tenemos las lauráceas. A esa familia pertenece la canela. Las mirtáceas, ahí pertenece el eucalipto y el clavo de olor. Apiáceas, el anís y el hinojo. Bueno, anís conocemos, quizá el hinojo no conocemos, pero anís es que casi siempre se utiliza, al menos en algunos, hasta para hacer panes, parece que algunos utilizan. A veces uno utiliza para hacer hasta los tamales. Esos son más o menos, entonces, algunas familias de plantas que producen aceites esenciales. Los aceites esenciales se encuentran distribuidos en diferentes órganos de las plantas, ¿ya? En algunos hay en todos los órganos de las plantas, por si acaso, ¿ya? Pero en uno de los órganos es lo que se produce mayor cantidad. Y entonces, en este caso, vamos a hablar solamente del órgano donde se encuentra en mayor cantidad. Puede haber en toda la planta, en todos los órganos. Pero en un solo órgano es donde se produce en mayor cantidad que con un compuesto químico determinado considerado mayoritario. En otras partes de la planta puede haber aceite esencial,
pero los componentes químicos ya es diferente, por si acaso. ¿Ya? Eso es lo que dice. Entonces, principalmente en las flores o las plantas que producen, que nosotros consideramos que producen las flores, entonces ahí tenemos la manzanilla, las rosas, que nosotros conocemos, el clavo de olor y el jazmín. Entonces, no significa que en la planta de las rosas no significa que no haya en las hojas, puede haber, pero son pequeñas cantidades. Casi no se siente el olor. Lo que sí nosotros más sentimos el olor es en las flores. Lo mismo que jazmín, cualquier otro. También pueden producirse, o generalmente se forma en las hojas. Generalmente las plantas que producen aceite esencial en mayor cantidad en sus hojas, ahí tenemos el eucalipto, la menta, laurel, toronjil y boldo. ¿Ya? Después tenemos las plantas que producen en la corteza. Bueno, eso nosotros sabemos que es la canela, que generalmente se utiliza la corteza, ¿no?, de la planta. Tenemos en los frutos generalmente los que producen aceite esencial, todos los cítricos, la naranja, limones, y mandarina, todas cuestiones producen en los frutos. Pero también hay otras plantas que también producen en los frutos, como el caso del anís, el hinojo también. También puede haber en las semillas aceites esenciales, como el caso de la mostaza. ¿Ya? De ahí tenemos en las raíces también, puede encontrar también aceites esenciales en las raíces. ¿Ya? Entonces en las raíces tenemos el cúrcuma y el jengibre. Bueno, el jengibre harto se utiliza en esta época de pandemia, ¿no? Hay también en algunas ramas, como el caso de la lavanda, el romero, el tomillo. Ya, las subunidades son las ramas, no se quieren llamarlo así, se considera todo una rama. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los aceites esenciales, dependiendo de la planta, puede producirse en diferentes órganos. En una planta, los aceites esenciales, dice, la planta, los aceites están distribuidos en todos sus órganos, ¿ya? Pero de diferentes proporciones y composición química. Eso es lo que hace rato había mencionado, con el caso de la canela. Nosotros la canela utilizamos principalmente la corteza. Cuando yo obtengo el aceite esencial de la corteza, el principal constituyente químico es el cinamaldehído, ¿no? Eso no se olvide. Entonces yo puedo tener la corteza cinamaldehído. Pero en las hojas ya puede encontrar eugenol. Y eugenol, no se olviden que es aceite esencial de clavo de olor, que está en las flores. Claro, por supuesto, en la canela, en las hojas de la canela, hay pequeñas cantidades, ¿ya? O en el caso de la raíz, porque en las raíces, por ejemplo, de la misma canela, está el alcanfor. Es otro. Por eso hemos dicho, generalmente una planta puede estar en todos sus órganos, los aceites esenciales. ¿Ya? Pero en uno de sus órganos es donde se produce mayor cantidad de aceite esencial con ese compuesto químico que generalmente es útil para nosotros. ¿Ya? Funciones. ¿Para qué sirve la planta? Los aceites esenciales. ¿Para qué la planta produce los aceites esenciales?
Entonces ya sabemos y hemos dicho que los aceites esenciales son volátiles y olorosos, ¿no? La volatilidad hace que sea oloroso. ¿Ya? La planta utiliza para diferentes propósitos, o sea, para diferentes cosas, dependiendo de la planta, entonces utiliza para diferentes cosas, ¿no? Uno de los aspectos para el cual utiliza la planta es como repelente, ¿ya? Para el repelente de algunos herbívoros, ¿no? De eso quizás podemos considerar, por ejemplo, la cebolla fácilmente podemos comer, así nomás, o el ajo. Estoy hablando en este caso herbívoros, estoy hablando de animales que quieren comérselo a la planta. Entonces, si la planta huele feo, entonces no se hace. En algunos casos se utiliza como atrayente de polinizadores. O sea, más que todo, en vez de repeler, entonces hacen que se acerquen a la planta. Pero tiene eso su propio objetivo, ¿no? Que la planta, entonces, el momento, generalmente, cuando se produce en la aceite esencial en las flores, entonces saben bien que hay varios insectos que andan buscando eso, pero cumplen la función de polinizadores. En otras plantas también pueden ya cumplir la función de inhibir la germinación de las semillas. Eso es lo que habíamos mencionado en una primera oportunidad de clases. Generalmente, cuando una planta se desarrolla en un lugar, en realidad no es la única planta que hay, sino hay varias plantas, ¿no?, a su alrededor. Pero nosotros, igual que las plantas, necesitan alimentarse, necesitan nutrientes del suelo, necesitan del agua, necesitan del sol, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitan, tienen sus propias necesidades. Entonces hay muchas plantas que hemos dicho que forman aceites esenciales. Y esos aceites esenciales generalmente lo esparcen todo alrededor. Y esos aceites esenciales, generalmente todas las plantas saben bien que tienen su ciclo de vida, nace, crece, reproduce y muere. Y las semillas que quedan otra vez vuelven a germinar, otra vez nace, reproduce, crece y muere, ¿sí, no? Pero estas plantitas, para que no haya esas plantas que aparezcan debajo de ellos y que le estén quitando sus nutrientes, su agua, etcétera, etcétera, entonces hacen que no germine esa semilla. Entonces, eso es para cumplir, qué sé yo, ese fenómeno de alergopatía que en algún momento mencionamos. Entonces, para eso también utiliza. Claro, no todas las plantas tienen el mismo objetivo. Extracción. ¿Cómo puedo extraer aceite esencial a pesar de que ya lo habíamos mencionado? Pero vamos a ir viendo otros métodos para extraer los aceites esenciales. Bueno, existen diferentes métodos, dice, de extracción de los aceites esenciales, según sus características de la planta del cual se va a extraer, ¿ya? No es lo mismo extraer, por ejemplo, aceite esencial de las hojas de eucalipto que extraer de la mandarina, que son frutos. No es lo mismo, ¿ya? Entonces, dependiendo de las características de la planta, entonces hay un método que se puede utilizar. Entonces, según las características de la planta del cual se va a extraer. Los métodos de extracción pueden clasificarse en dos grupos. Eso es entre todos los métodos que pueden utilizar para extraer aceites esenciales, se pueden clasificar en dos grupos. Métodos oficiales. Los oficiales son aquellos métodos aceptados, mientras que los no oficiales son aquellos métodos no aceptados o no recomendados. Ya hemos dicho, ¿no? Generalmente los métodos oficiales son aquellos que están registrados en las farmacopeas, hemos mencionado. Y entonces, por lo tanto, si está registrado en las farmacopeas, entonces nos dice que ese método es recomendable utilizar para extraer aceites esenciales. Y los no oficiales, por tanto, no están aceptados. Entre los métodos oficiales, ¿ya?
Ahí, como dice, ya había dicho, son aquellos que están reconocidos por las farmacopeas. Entre ellos tenemos arrastre con vapor del agua y por expresión, o sea, exprimiendo o haciendo por arrastre con vapor de agua. Por arrastre con vapor de agua, ya no, esto ya, este dibujito ya de alguna manera ya lo he mostrado, ¿no? Entonces ahí tengo un balón, ahí le puse agua y en el otro balón le puse, por decir, hojas de eucalipto, ¿ya? Entonces esa agua se hace hervir, por lo tanto a través de un tubito va a pasar y se coloca, ese vapor va a entrar, si quieren así, a las hojas y con el vapor de agua y el aceite no son solubles. Entonces se solubiliza, entonces sale otra vez el vapor, sigue continuando el camino y llega al refrigerante. Y en el refrigerante ya el vapor del agua se vuelve líquido. Entonces en ese momento el aceite con el agua se separan. Entonces seguramente aquí abajo se va a juntar, se va a ir el agua y encimita se forma el aceite. Se va acumulando, se va juntando el aceite. Y eso es fácil de separar, ¿ya? Pero también hay otros equipos que también este dibujo también lo he mostrado en una oportunidad, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, más o menos, esto es como una olla largo o alto, no sé si quieren llamar alto, ¿ya? Sino la cuestión es que abajo, bueno, abajo se carga agua. Hay agua. Y a cierta altura hay como una especie de una parrilla ahí. Una parrilla. Encima de esa parrilla entonces se ponen las hojas. Las hojas se ponen, o las hojas, o de la planta del órgano que vas a extraer. Entonces, abajo tenemos el juego. Bueno, entonces, abajo tenemos el juego. Cocinilla o un mechero, como quieran. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua se evapora y va pasando a través de las hojas. Y el momento que pasa a través de las hojas va arrastrando aceite esencial. Y eso sube, se sale por arriba y este es condensador. Condensador. ¿Y qué hay ahí? Entonces, en el momento que se condensa, entonces yo puedo tener agua abajo, ¿ya? Y encima yo puedo tener alcohol. Mejor dicho, el aceite. El aceite yo puedo tener. Entonces, este es lo mismo que esto, sino la cuestión, este es en frascos separados, o sea, más que se hace en laboratorio, mientras que esto ya, digamos, para proceder a más cantidades más grandes de muestras vegetales, para obtener más cantidad de aceites. Pero eso es generalmente la extracción por arrastre con vapor de agua. Y hemos dicho, se utiliza porque el agua con el aceite no son solubles, pero sí, el vapor del agua con el aceite sí son solubles, ¿ya? Y a nosotros nos facilita separar entre ambos una vez cuando el agua cuando que esté en estado de vapor, cuando pasa a estado líquido, facilita se separar sin hacer nada, solamente engriéndonos. Y generalmente, en este caso,
solamente los aceites esenciales nomás son solubles en vapor de agua. Es decir, que otros componentes de la planta no extraen vapor de agua, solamente los aceites esenciales. Por lo tanto, lo que yo puedo obtener es casi puro el aceite, ya casi puro. O sea, si quieren así a comparación de otros métodos que vamos a ver más adelante, ya quizás es el método de mejor calidad, ya. Pero no se olviden que este método, por polararse con vapor de agua, yo estoy extrayendo a temperatura de ebullición del agua, porque el agua ya sabemos que se evapora a 100 grados centígrados o 98 grados centígrados. Entonces yo estoy extrayendo a temperatura alta. Y a temperatura alta, los aceites, los componentes de los aceites cereales, como hemos dicho, que son bastante inestables, entonces se pueden descomponer también. Tiene su ventaja y tiene su desventaja. Por eso es lo que dice. ¿Cuál es el inconveniente de este método? La extracción se realiza a temperatura de ebullición del agua. Entonces eso significa a temperatura de ebullición del agua, entonces se puede degradar los componentes químicos. Y no solamente eso, ¿ya? El aceite está compuesto, está expuesto a temperaturas altas, eso es lo que hemos dicho. Está en presencia de la humedad. O sea, porque si estamos extrayendo con agua, se supone que hay humedad, que hay presencia del agua. Y puede haber reacciones de hidrólisis, por si acaso. Cuando yo tengo un compuesto en agua, puede fermentarse, si quieren llamarlo así. Y eso puede fermentarse y oxidarse, si quieren, y formar acidez, presencia de ciertos metales. Y aparte después de también entrar en contacto con ese frasco donde estoy haciendo. Y todo eso que hacen favorece a la descomposición de los componentes de los aceites esenciales. Descomposición puede ser reacción de hidrólisis, hemos dicho, reacción de oxidación, etcétera, etcétera. Si bien que yo puedo, se hace extracción de buena calidad, pero existe esa posibilidad de que el aceite se puede estar descompuesto. Bueno, en este caso, por expresión, ese es el método, digamos, que se dio por arrastre con vapor de agua, que es un método oficial aceptado por las farmacopeas, pero si bien que extrae casi puro, pero también tiene sus inconvenientes, que fácilmente, debido a las altas temperaturas, por la humedad, otras cuestiones, puede haber reacciones de descomposición de los componentes de los aceites esenciales. Bueno, por expresión solamente es exprimiendo, eso ya nosotros ya sabemos. ¿Ya? Exprimiendo. Y generalmente, ¿cómo voy a exprimir? Nosotros aparentemente, yo me estoy imaginando, exprimir significa agarrar, por ejemplo, y esto no lo voy a exprimir, por ejemplo, hojas de eucalipto, no lo voy a poder exprimir. Ya no lo veo. Por eso hemos dicho cada método es para algún tipo de órgano de la planta al cual voy a extraer. La expresión principalmente es para aquellos órganos que son jugosos, ¿no? Que son carnosos, si quieren llamarlo así. Entonces la expresión más que todo es para extraer de los cítricos. No tanto así. También puedo extraer, qué sé yo, por arrastre con vapor de agua. ¿Qué puedo hacer? Pelar la cáscara de la naranja y puedo meter también a vapor de agua. ¿Ya? Pero lo que sí a los revés no puedo hacer, las hojas no lo puedo exprimir. O imagínense si voy a exprimir hojas de eucalipto, a ver si me va a salir aceite. No va a salir, porque es poquita la cantidad que hace. Entonces, este método de expresión, exprimir, algunos aceites no pueden ser extraídos, dice, a temperaturas altas también, porque origina reacción de descomposición. Por este motivo se debe utilizar otros métodos alternativos con el caso de expresión. Ya en este caso, entonces, de las naranjas que estamos hablando. Entonces, exprimir significa, utilizando este método,
no estaba calentando nada. Entonces, generalmente, quizás, pero en este caso estaríamos hablando de cítricos. Entonces, de cítrico, si voy a obtener, puede hacer por arrastre con vapor o exprimiéndola. Mejor si lo exprimo, porque de esa manera voy a evitar la descomposición del aceite debido a altas temperaturas que se pueden someter cuando hago por arrastre con vapor. ¿Ya? Esos son los métodos oficiales. Ahora, estos son métodos no oficiales, si quieren llamarlo así, que no son aceptados. Y no son aceptados porque la calidad de aceite que se obtiene no es buena. Son aquellos métodos que no son reconocidos por los farmacéuticos. Entre ellos tenemos por solvente. Hace rato habíamos mencionado que los aceites esenciales generalmente son solubles en éter de petróleo. Yo podría extraer con éter de petróleo. ¿Ya? Pero aquí viene el pero. Ahí dice los aceites esenciales son solventes de petróleo, como en solventes apolares, heterodoxano. Sin embargo, estos solventes, aparte de extraer aceites esenciales, también van a extraer otros compuestos químicos que tiene la planta. En otras palabras, el éter de petróleo va a extraer todos los hidrocarburos, sean monoterpenos. Si tiene monoterpenos, no va a extraer monoterpenos, pero puede extraer también los diterpenos si son hidrocarburos. Ya, entonces, en este caso, el éter de petróleo no solo extrae aceites esenciales, como el caso del vapor de agua, sino también extrae todos los compuestos químicos que son solubles en éter de petróleo. Y si extrae todos los compuestos químicos de éter de petróleo, entonces, ¿qué significa? Que el aceite esencial obtenido tiene alta impureza. ¿Ya? Eso puede ser lo que dice. Por lo tanto, el aceite esencial obtenido tiene alto grado de impureza. Como tiene alta impureza, entonces carece de valor comercial. O sea, no se vende. ¿Para qué voy a vender? ¿Para qué voy a extraer con un solvente, extraer los aceites esenciales si tiene alta impureza y no voy a vender? ¿Ya? Entonces, aquí yo, por ejemplo, ¿qué puedo preguntar? Los aceites esenciales son solubles en éter de petróleo. ¿Por qué no se extrae con éter de petróleo los aceites esenciales? Entonces, la respuesta ya lo tengo. ¿Ya? Y ahí tenemos, hay otro método que se llama método de enfleuraje. ¿Ya? Aquí al costado en el dibujito, si ustedes se fijan, pareciera pizzas, ¿no? En realidad no es pizza, sino esa la parte de la masa blanca que ustedes lo ven, es grasa. ¿Ya? Y esas cosas rosaditas que ustedes lo ven son pétalos de rosas. ¿Ya? Entonces yo puedo extraer con la grasa los aceites esenciales. Con la grasa puedo extraer, o sea, yo puedo hacer una capa delgada de grasa. Y encima de esa grasa yo puedo poner los pétalos. Y entonces dejar un tiempo de determinado. Y en ese tiempo de determinado, los aceites que en los pétalos pasan a la grasa. ¿Ya? Eso se llama método enfleuraje. Ahí si ustedes van a leer, dice, consiste en la extracción con grasa. El material vegetal fresco, generalmente flores, se extiende sobre una capa delgada de grasa y se deja por horas o días. Una vez saturada la grasa con la esencia, se procede a la extracción con alcohol. ¿Ya? Este método se utiliza principalmente para la obtención de aceites esenciales de jazmín, de rosas y otros
que tienen poca cantidad de aceites esenciales. O sea, poca cantidad de, por ejemplo, los pétalos de rosa, todo lo que tienen poquita cantidad de aceite. Pero son muy valiosas en la industria de perfumería. ¿Ya? Entonces, a eso le llamamos método de flavoraje, la extracción con grasa. Tenemos también otro método, que son métodos con fluidos supercríticos. Aquí lo llamamos fluidos supercríticos. Si ustedes se van a fijar dentro de los estados de la materia, bueno, en la mayoría de los casos, usted va a empezar en que usted está en tercer año ya, pero nosotros en química 100 o en el colegio siempre nos indica que hay tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Pero entre sólido y líquido hay otro estado intermedio, como el caso de los semisólidos. Ya sólido es algo duro, ¿ya? Y líquido es algo fluido, ¿ya? Pero un intermedio entre esos tenemos todo lo que son las semisólidas, todo lo que nosotros conocemos como las cremas. Las cremas no son líquidos, tampoco son sólidos, son semisólidos. Entonces, semisólido es un intermedio entre sólido y líquido. Ahora, también entre el líquido y gaseoso también hay otro estado intermedio, que no es líquido, tampoco es gas. Y a ese estado intermedio entre líquido y gas, generalmente se llaman fluidos supercríticos. ¿Ya? Entonces, también se puede extraer con fluidos supercríticos. ¿Ya? Entonces, los fluidos supercríticos es un estado intermedio entre un líquido y un gas. Las sustancias que tienen estas propiedades intermedias, o sea, formar fluidos supercríticos entre líquido y gas, puede ser propano, puede ser butano, o también puede ser dióxido de carbono, que esos son los que generalmente yo puedo llevar a ese estado intermedio. Claro, por supuesto, a temperatura ambiente y presión atmosférica, propano es un gas, butano es un gas, dióxido de carbono es un gas. Pero puedo llevar a ese estado intermedio que es supercrítico. Se supone para eso yo necesito un equipo. Un equipo que de manera que ese gas, que lo vuelva medio líquido, ¿sí? Un intermedio. ¿Ya? Entonces, para eso yo necesito un equipo. No es que de por sí el dióxido de carbono se va a volver un estado intermedio entre el líquido y el gas, no. Para eso, para formar un fluido supercrítico, yo necesito un equipo, un aparato. ¿Ya? Pero de esos tres compuestos químicos, por las ventajas que tiene, lo que más se utiliza es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono. ¿Por qué tiene más ventajas? En primer lugar, químicamente es inerte. El dióxido de carbono ya no reacciona con nadie, ¿no? ¿Ya? No es inerte, químicamente es inerte. No es inflamable, porque no se olviden, propano y butano son inflamables. Dióxido de carbono no es tóxico. Es fácil de eliminar, ¿ya? Disponible y principalmente selectivo. Selectivo significa que puede extraer solamente el aceite esencial, ¿no? Sin embargo, eso es un método muy caro. Es muy caro porque ya se lo tengo dicho que yo necesito un equipo que al dióxido de carbono lo transforme en un fluido supercrítico. Pero se obtiene un producto de alta carga, ¿ya? Entonces, eso es otro método para extraer los aceites esenciales. Pero nosotros más utilizamos solamente por arrastre con vapor. Tratamiento y conservación. Imaginémonos entonces que hemos extraído por el método oficial, el arrastre con vapor de agua. Ya lo hemos mencionado.
Generalmente el aceite esencial que he extraído con vapor de agua, en primer lugar hemos dicho que hemos obtenido a temperaturas altas, tiene agua, ¿ya? Y en el agua puede haber sufrir reacciones de hidrólisis, se puede oxidar, y al momento de oxidar forman ácidos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que... Entonces, para que ese compuesto químico no siga degradándose o descomponiéndose, debo hacer un tratamiento. Entonces, dice, los aceites esenciales obtenidos por métodos oficiales generalmente tienen agua, eso es lo que hemos dicho. De alguna manera, por la oxidación de algunos componentes químicos, se forma una acidez. Quizás también puede haber otros colores, o sea, quizá el vapor de agua puede extraer algunos colorantes que puede tener la planta también. Y otros compuestos químicos que dan otro olor, o que de algunas maneras, al momento de extraer los aceites esenciales, pueden extraer algunas pequeñas cantidades de otros componentes que puede hacer cambiar el olor verdadero del aceite esencial del cual nosotros estamos extrayendo. Para eliminar estas impurezas, ¿qué se debe hacer? ¿Qué tratamiento se debe seguir? En primer lugar, tengo que eliminar el agua. Para eliminar, lo tengo que secar. ¿Ya? Entonces se supone que el aceite, ya hemos dicho, ¿no? Que el agua es poco soluble, el aceite es poco soluble en agua. Entonces en el aceite hay poca cantidad de agua. Entonces eso puede originar reacciones. ¿Y cómo lo elimino? Poniendo sulfato de sodio anhidro. Porque generalmente en el laboratorio sulfato de sodio encontramos como decahidratado, es como sulfato cúprico. Sulfato cúprico que encontramos siempre pentahidratado, ¿no? Pero es sulfato cúprico, cuando yo generalmente, ese de sulfato es fácil de identificar, ¿no? Es de color azul. Si lo elimino el agua, entonces es blanco. Entonces, hay muchas sales que cuando están secos, ¿verdad? Deshidratados, si quieren así, entonces tienen la propiedad de absorber automáticamente toda la humedad que lo pueden entrar en contacto con ellos. Igual en este caso es lo mismo, sulfato anhidro, entonces seco o deshidratado, entonces va absorbiendo todo el agua que entre en contacto. Entonces yo puedo poner sulfato de sal, pero lo puedo poner al aceite, entonces va absorbiendo todo el agua. Entonces también si hay algún tipo de acidez, también se puede neutralizar. Neutralizar con algunas bases, qué sé yo, débiles o bases fuertes que en bajas concentraciones. Yo puedo llevar hasta un pH 8 o 9 para que no se sufra reacciones de hidrólisis. Se puede hacer un proceso de rectificación. Rectificación significa una destilación. Ya una destilación donde de alguna manera hay los componentes que están mezclados con los componentes del aceite esencial, que estos en realidad están haciendo cambiar el olor que corresponde al aceite. Entonces se puede eliminar eso haciendo una redestilación, que se llama rectificación. Y finalmente, también se puede poner en carbón activado para eliminar algunos que si por ahí el vapor de agua ha extraído algunos compuestos químicos que dan un color medio raro, que no es su color, porque hemos dicho los aceites esenciales, su color es incoloro o ligeramente amarillo. Entonces, si tiene otros colorcitos ya medio raras, entonces significa que tiene otros componentes, otros colorantes. Pero para eso se puede utilizar el carbón activado. Conservación. Bueno, una vez que ya nosotros ya lo hemos purificado, ya tenemos el aceite esencial ya puro, entonces nos ha costado hacer todo el tratamiento, todas sus cuestiones, entonces también como salió ya como hemos hecho purificación que tiene un costo, entonces hay que hacer una buena conservación.
¿ya? Hemos dicho, a la entrada nomás, los aceites esenciales son muy inestables y se tornan difíciles de su conservación, por lo que se debe envasar en primer lugar envasar en un ambiente exento de oxígeno. O sea, no hay que llenarlo así al medio ambiente, llenarle el frasquito con aceite esencial, porque ahí está entrando oxígeno más. En el momento que entra el oxígeno, entonces ya el aceite esencial igual se va a degradar. Entonces se debe envasar en un ambiente exento de oxígeno. Ya generalmente a veces se utiliza ambiente de nitrógeno. Se utiliza en pequeños frascos y completamente llenos. Entonces se utiliza generalmente vialcitos de pequeños. No se puede utilizar grandes cantidades, o sea, frascos grandes. Generalmente cuando utilizo yo estos aceites esenciales, en realidad debo utilizar todo. Porque si voy a tener frasco grande, y el frasco grande, por decir de medio litro, no voy a utilizar todo. Y si no voy a utilizar todo, en el momento que estoy destapando y estoy metiendo oxígeno, no se va a fregar. Entonces, por ese motivo, entonces siempre se debe envasar en pequeñas cantidades, que de manera que cuando utilice, tengo que utilizar todo. Bueno, el color de los frasquitos donde debo envasar siempre sean de vidrio y de color ámbar, ¿no? Para evitar la degradación por los rayos de la luz. Y cerrar herméticamente. Almacenar en lugares de temperatura baja y donde no llegue la luz. Más o menos esas son las precauciones durante el almacenamiento y conservación de los aceites esenciales. Control de calidad, ahí vamos a quedar, ¿ya? La próxima clase vamos a continuar con el control de calidad. ¿Alguna pregunta? Sí, yo, doctor. En el procedimiento donde se hace la extracción mediante la grasa, ¿qué grasa es buena para poder extraer el aceite de las flores? Generalmente se utiliza la grasa de cerdo, ¿no? Pero eso también tiene que ser un poco más purificado. Y ya, entonces no es tampoco cualquier grasa, ¿no? Que se puede utilizar de cualquier calidad. Entonces, si yo quiero extraer, a lo menos hemos dicho que son aceites de buena calidad que se utilizan para perfumería, entonces la grasa también debe ser purificado primero, ¿ya? Y generalmente la grasa que se utiliza es de cerdo, ¿ya? Es lo mismo que, por ejemplo, los perfumes, es lo mismo. Los perfumes, si bien, le voy a preguntar, ¿ese perfume que ustedes todos los días se utilizan es un medio acuoso, es alcohol o qué es? ¿Alguna vez han pensado? Doctor, creo que sería como alcohol, los perfumes, Como porque alcohol, se pero no es evaporan. alcohol. ¿Ah? Con alcohol diré, se evaporan rápidamente. Se evapora, es un alcohol, pero no es el alcohol común y corriente que nosotros conocemos. El alcohol que nosotros conocemos, que generalmente se obtiene en las diferentes industrias de azúcar, como su producto se obtiene el alcohol de Guavirá, de San Aurelio, de Santa Cecilia, estas cuestiones. Generalmente todos esos alcoholes generalmente se obtiene máximo con una pureza de 96 grados, eso ustedes saben, ¿ya? Significa 96 grados, significa de que 96 es alcohol y 4% es agua, ¿no? Entonces, si tiene agua, entonces los aceites esenciales no son solubles, ¿no? Entonces, los perfumes que nosotros generalmente utilizamos es alcohol, pero alcohol puro, alcohol absoluto.
O sea, alcohol absoluto es que no tiene agua. Entonces, ¿eso qué significa? Que el alcohol que se obtiene al 96% se hace otro tratamiento para eliminar ese 4% de agua. ¿Ya? Entonces, y recién eso es lo que se utiliza. En otras palabras, en los perfumes que nosotros utilizamos es alcohol absoluto con aceite esencial. ¿Ya? No es lo mismo. No se puede utilizar el alcohol común. Y aparte de eso, si a lo menos los desodorantes, estas cuestiones, generalmente utilizan envases de lata o algo por el estilo. Y si nosotros ponemos ahí el alcohol común y corriente, entonces facilito se oxida. El envase rapidito se frega. Se frega por el agua que tiene, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Para la elaboración de una crema, ¿qué aceite podríamos utilizar? ¿Para la elaboración de qué? De una crema. Depende tu crema para qué vas a utilizar, ¿no? Para la cara. ¿Ah? Bueno, Para en la ese cara, caso, doctor. pero entonces en ese caso usted ya tiene que buscarse un aceite esencial que tenga propiedades como antiséptico, como quiere utilizarlo para la cara, como cicatrizante, para sacar las manchas, ¿para qué? Entonces, eso es otra cosa. Y entonces ahí uno lo primero que si quiere para la cara, pero ¿qué quiere que haga la cara? Quiere que desaparezcan las arrugas, quiere que desaparezcan las manchas, no sé. Entonces, eso ya depende, digamos, el fin que se le va a utilizar la crema. Ya, entonces, para eso, entonces usted ya tiene que saber cuál de los aceites esenciales vas a utilizar, porque hay que saber la actividad que tiene ese aceite esencial. Ahorita yo no te puedo decir qué aceite esencial puedes utilizar, pero depende para qué. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, doctor, en en este el punto caso hay que del- un poquito averiguar qué aceites esenciales y qué propiedades tienen. Ya estaba preguntando, no sé quién estaba, le corto. Sí, doctor, en el punto ese del que estaba comentando usted sobre la grasa que tiene que ser pura, también mencionaba un lavado con etanol. Entonces, al hacer el lavado directamente ya se obtendría el perfume, ¿o No, cómo, el doctor? problema es que el aceite esencial o los componentes del aceite esencial pasan a la grasa, porque no se olviden, la grasa también es una sustancia apolar y el aceite también es apolar. ¿Ya? Entonces, por afinidad pasa. Pero a partir de la grasa, ¿cómo se extrae? ¿Con qué yo voy a sacar? Porque tengo aceite esencial mezclado con grasa. Ahora, ¿cómo yo recupero de la grasa? Entonces ahí se utiliza el alcohol. Por eso son procesos un poco largos y delicados. A veces uno no lo extrae completamente. Por eso no son recomendables. Eso, si uno quiere dedicarse a eso, entonces uno tiene que, o sea, analizar o revisar un poquito más la bibliografía, el detalle de todas las cuestiones, ¿no? Porque en este caso son procedimientos así generales, pero si uno quiere ya trabajar en eso, entonces hay que averiguar con mayor profundidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, voy a tomar asistencia.